Acá no paramos un solo instante, recibimos a Gustavo Sorsoli, él es ex rector de Nacional de Buenos Aires y por supuesto el referente de Argentinos por la Educación. Gustavo, muchísimas gracias, Muchas gracias por estar a aquí con nosotros en esta mañana. A ver, una de las noticias que hemos recibido en los últimos días es lo de las pruebas PISA. Sí. En principio, expliquemos qué es una prueba PISA. Bueno, a ver, es un operativo de evaluación de estudiantes internacional, se aplica en 81 países y regiones, porque a veces no es necesariamente todo un país, sino puede ser o una provincia o una gran ciudad, pero se ha tomado en 81 espacios a una muestra de estudiantes, ¿sí? No es censal, sino se toma una muestra a nivel del país. Nosotros venimos participando de esta prueba internacional y, bueno, los resultados otra vez han sido... Es estándar, es estandarizado. De una región de China, asiática con sí, una región sudamericana, a los dos se toma dos. Hace la misma prueba, por supuesto, en su lengua y adaptado a los regionalismos, ¿no? Digamos, no todos llamamos de la misma forma a determinadas cosas. Entonces, quizás aún en castellano, en España, en Colombia, en Perú y en Argentina, bueno, los nombres cotidianos. Hay que pensar que esa prueba se toma a los 15 años en la escuela secundaria. Es la finalización de los estudios obligatorios en casi todo el mundo. Argentina tiene más años obligatorios de educación, pero en general son menos años. A los 15 termina la educación obligatoria y por eso se toma allí, ¿no? Y esa prueba permite hacer, bueno, en principio un ranking. Nuestro país lamentablemente está muy mal ubicado, 66, en el puesto 66 entre 81, o sea, furgón de cola, y octavos en América Latina. Y casi últimos. El único país que está por debajo del rendimiento de Argentina es Paraguay. Bien. Y además, la tendencia de Argentina es a la baja. Entonces, si vos mirás los resultados, te encontrás con que cada vez estamos un poquito peor. Gustavo, en esa prueba, ¿qué materias se tocan? Bueno, lectoescritura, ¿sí? Matemática y ciencias naturales. Lo peor que nos ha ido es en matemática. Es razonable, digamos, que esto suceda porque si vos tenés a chicos que les va muy mal en lectocomprensión, bueno, al momento de enfrentar un problema de matemática, primero tienen que entender lo que leen. Claro, eso es un detalle, Gustavo. Y si no entienden lo que leen, ya no pueden ir al segundo paso, que es, bueno, tengo que buscar la estrategia para resolver el problema. Y después la tercera, tengo que hacer alguna cuenta, un cálculo, algún dibujo para poder darle respuesta al problema. Pero si no entendés lo que lees, que es lo que le pasa a muchos chicos argentinos, ¿sí? Aún terminando la escuela primaria, hoy salieron los resultados de otra prueba, pero es nacional, lo que llamamos el aprender. Y bueno, los resultados son también, otra vez, muy malos, tan malos como los del 2013. Fíjate que después de 10 años no hemos progresado ni un poquito. Parece una fotocopia de mala calidad de aquella fotografía, porque las evaluaciones son eso, ¿no? Una fotografía de un instante. Así están nuestros pibes. Digo, ese fenómeno, ¿no? De leer, pero no... O sea, poder leer, pero no comprender lo que se lee. Sí. Es como, a mí, yo cuando trataba de decir, pero ¿cómo? O sea, sí sé leer, pero no sé lo que... No, bueno, y no es que estamos leyendo en una de esas la Divina Comedia. No. Vos decís, bueno, mirá, leo la primera hoja, no entiendo lo que está pasando acá. No. De memoria. Estamos hablando de textos adecuados a un chico de sexto grado o a un chico de 15 años en la escuela secundaria. Eso está muy estandarizado y te diría que son cosas re básicas. O sea, cuando nos va mal en cosas muy elementales. No es que estamos trabajando con la Divina Comedia o con Shakespeare. Claro, y vos decís, bueno, ¿qué pretenden? Tengo 14 años. Claro, Puedo no entender. Puedo no entender, El laberinto del Fausto. Claro, lo que estamos hablando es, te están diciendo, una escalera tiene 14 escalones y esa escalera te permite llegar a, no sé, a los 2 metros, a los 252 centímetros de altura. ¿Cuánto mide cada escalón? Hay que hacer una cuenta
que es un cálculo de 252 dividido 14, que da 18, encima redondito, no es con coma, nada, que es un cálculo de quinto o sexto grado de la escuela primaria, que te están tomando a los 15 años. Claro, pero tenés que entender lo que te está pidiendo. Primero, claro, incluso en el texto está el dibujo, con los 14 escalones, ¿sí? De lo que te están pidiendo, con las medidas, o sea, te dan enunciado, dibujo, como un soporte para interpretar esa lectura, y sin embargo, una inmensa mayoría de nuestros chicos no puede responder o no quiere, porque aquí también hay otro tema a discutir interesante, que es la obligatoriedad. Es decir, las pruebas no son de aplicación obligatoria en la Argentina. Por ejemplo, si vos saltás a Perú, en Perú es obligatorio. Ningún pibe, ninguna escuela se puede escapar. Si hoy ves los resultados del aprender, te vas a encontrar que el 20% de los chicos argentinos no responde a la prueba. ¿Por qué? Bueno, porque no hay ningún tipo... O sea, el aprender y las PISA ninguna son obligatorias. No, o sea, sí desde el discurso, desde el relato, si querés, pero en los hechos concretos no. El 20% de los pibes argentinos no respondió de sexto grado. A ver, no estamos diciendo, che, son adolescentes que porque se rebelan... No, yo no a este gobierno, a esta directora o a este profesor no le contesto. No, pibe de sexto grado, que le pone una prueba por delante, bueno... El 20% no contesta. Y lo que es peor, el 10% de las escuelas no responde. ¿Qué quiere decir allí? Que hay algún tipo de decisión institucional de la escuela... No participo de esto. No participo de esto cuando la prueba es una herramienta imprescindible. ¿Para qué? Para tener datos confiables que me permitan aplicar políticas educativas. Imagino que, perdón chicas, imagino que debe haber un abanico de por qué no responde. Absolutamente. ¿No? Un abanico, pero a ver, si repasemos alguno de los institucionales y después si es una rebeldía temprana. Si el pibe de sexto grado reacciona como el de tercer año diciendo yo a este gobierno no le contesto o a este profesor no le contesto, pero con 11 años. No es el pibe. Ahí en ese caso es la familia que no lo manda ese día a que haga las pruebas. Eso ocurre y además es casi, te diría, una bandera política, ¿sí? De decir yo no participo de una prueba estandarizada porque no estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto y con esto. Vos saltás a Perú, nada, para no compararnos con Finlandia ni con China, que son los número uno. No, Perú, acá a la vuelta, un país que no todos los días, pero año por medio cambia de presidente. O sea, que no es que tiene las instituciones más consolidadas. Sin embargo, el sistema educativo, en vez de hacer una pendiente negativa, tiene una pendiente positiva, cada vez mejor. ¿Por qué? Porque sostienen determinadas prácticas. Hay un pibe, un año falta, al año siguiente a ese pibe en particular lo van a buscar. No puede, claro, y se aplica todos los años la prueba estandarizada. O sea, nadie se escapa de esto. ¿Por qué? Porque es una política de Estado y de esa política dependen cómo se van a aplicar los recursos disponibles, que no son infinitos, ¿no? Hay una partida presupuestaria que hay que asignar a algún lugar. ¿Y qué se hace? En función de los resultados. Si esta escuela tiene malos resultados de matemática, hay que aplicar un proyecto de reforma para consolidar la enseñanza de matemática. Y si en esta escuela le va mal en lengua, te mando acá. Si a esta escuela le va bien, no le mando este año. ¿Por qué? Está funcionando bien. Ya está. Pero en vez de hacer poquito para todos, que no tiene casi ningún efecto, direcciona en función de los resultados. En Argentina no pasa ni de cerca. Decías que el gran problema es que los chicos no entienden lo que escriben, pero esto es un problema entonces que viene de mucho antes. ¿Cómo están aprendiendo ahora a escribir? Bueno, ahí hay toda una discusión en este momento. Yo soy del ámbito de la matemática y la enseñanza. Tenemos nuestros problemas y muy importantes a esta altura, pero en alfabetización inicial hay un lío tremendo. Nosotros hace 30 años cambiamos la forma de enseñar a leer y escribir, ¿sí? La famosa conciencia fonológica, M con A, ma, M con E, me, y así aprendíamos, así aprendí yo, ¿sí? Por otra metodología, ¿sí? Diferente, muy diferente, que es la que se utiliza en todo el país, y te diría casi todos los chicos aprenden de esa manera, que nos está trayendo dificultades importantes. Hoy la mitad de los pibes que terminan tercer grado, es decir, han estado 3 años en la escuela primaria, no saben leer y escribir correctamente.
Se han implementado algunas reformas. Mendoza es un modelo a seguir. De hecho, la UNESCO lo ha reconocido como una reforma muy positiva. Hace 8 años ha cambiado la forma de enseñar y tiene resultados muy superiores a el país en general. Volvieron a la tradicional. Volvieron a la conciencia fonológica. San Luis empezó una reforma este año y Entre Ríos también. Gustavo, hacías referencia al caso de Perú, para dar un ejemplo de algunas de las medidas que fueron tomando y que por eso llevaron, entre otras cosas, a que el nivel de educación vaya creciendo a lo largo de los años, a diferencia de lo que sucede con la Argentina. Hace unas horas nada más en Santa Fe, el gobernador Puyaro, con un decreto, puso fin a la no repitencia. El primer decreto de su gobierno, cumplió con una promesa de campaña. Él durante toda la campaña dijo: voy a derogar, si soy el gobernador, en realidad era una prueba piloto en 150 escuelas, que si hubiera ganado el otro partido, el que estaba gobernando, lo hubiera extendido a todas las escuelas de la provincia, y él, en una ceremonia muy especial, derogó, para cumplir con su promesa de campaña, derogó esto, es decir, no hay promoción automática. Él habla del esfuerzo. Quien estudia y aprende, pasa de año. ¿Y te parece un buen comienzo eso? Sí, me parece un buen... A ver, eso solo no va a cambiar nada, digamos. O sea, cambia algo, sí, pero muy poquito, ¿sí? Eso tiene que ir acompañado de una política. O sea, bueno, ahora, hay repitencia. La verdad es que todos los estudios indican que la repitencia no es un instrumento que mejore los aprendizajes. De hecho, por ejemplo, en PISA, del cual empezamos a hablar, uno puede analizar los desempeños de los pibes, ¿sí? Y los chicos que tienen sobreedad, o sea, que han repetido 1 o más años, tienen mucho peor rendimiento que los que están en su edad teórica. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que repitieron y volvieron a ver los contenidos, rinden menos que aquellos que no repitieron. O sea, claramente la repitencia no es la herramienta. Ahora, si yo solamente levanto la barrera y digo, pasen todos. No, eso no sirve de nada. Es una medida demagógica que complace quizás, o en principio parece que complace a muchos, pero lo que termina haciendo es que tenés más pibes que terminan la escuela secundaria sin conocimiento. Y volviendo al caso de Perú, digo, por un caso, porque seguramente tenemos otros, quizás uno puede pensar, bueno, la pandemia hizo que la no presencialidad, que los números no sean buenos en estas pruebas, pero la pandemia nos atravesó a todos y esto no se ve reflejado en otros países. Efectivamente, pero además, en Perú, hablando de Perú como un ejemplo, las evaluaciones son obligatorias, los pibes y las familias se enteran del rendimiento de sus hijos, eso es algo beneficioso, y además los sueldos de los docentes están atados a los concursos docentes. Ustedes saben que en nuestro país, según el Estatuto del Docente, el aumento salarial ocurre en los docentes con el paso de los años, la antigüedad docente, ¿no? Que del 0% cuando arrancás al 120% del sueldo más cuando llegás a los 22 años, bueno, eso es un estímulo a quedarte, a seguir siendo docente, pero no a capacitarte, a actualizarte, no pasa por ese lugar. La manera de tener mejor sueldo en Argentina es, bueno, ascender a otros cargos, salir del aula para ser secretario, vicedirector, rector. En Perú, la carrera docente tiene 7 escalones, vos concursás y vas pasando. Pero para seguir siendo docente, en el aula. O sea, sos mejor docente y te mejoran el sueldo. Estás en la categoría 1, cobras 10, estás en la categoría 2, cobras 12 y así sucesivamente. El aumento del sueldo está correlacionado con que vos te capacites y vayas concursando, pero no salís del aula. ¿Y eso qué hace? Que los mejores docentes se queden en el aula. O sea, los más capaces se queden dentro del aula porque los necesitamos dentro del aula. ¿Existe algún número de cantidad de docente por alumno? Bueno, o sea, digo, no como ideal, sino que en realidad, si un docente o una docente tiene 40 pibes a la mañana, 80 pibes a la tarde, 80 pibes más porque tienen que tener 3 laburos, porque... Bueno, en nuestro país... se diluye la calidad de docencia. En nuestro país ahí tenemos un problema. En nuestro país la cantidad de alumnos por docente
es menor que en muchos países de Latinoamérica. O sea, no podemos decir, no, nuestros docentes están saturados. Ok. ¿Sí? Ahora, lo cierto es que, claro, ¿qué se hace? Se divide la cantidad de pibes por la cantidad de docentes, ¿sí? Una cuenta fácil. Ahora, lo que pasa es que tenés a muchos docentes fuera de las aulas. Entonces, cuando vos vas a la escuela y te metés en primer grado, te encontrás con una sola maestra con 35 pibes. Y eso es lo que al fin del día cuenta, ¿no? A ver, esa maestra con 35 pibes, con 2 pibes integrados, ¿sí? Por diferentes capacidades. Todo eso, ¿sí? Con un maestro. Bueno, ahí tenés realmente un problema. Y debiera haber... Y debiera haber otras cosas. 3. No sé si 3, digamos. Depende mucho de la realidad, de la situación. Hay que pensar, ¿no? Nosotros tenemos un porcentaje de familias pobres muy alto, ¿no? Pasando el 40%, discutimos, pero es mucho. Sí, mucho. Pero cuando analizamos niños y jóvenes, llega al 60%. Sí. O sea, esa cifra es alarmante. Entonces, claramente no es lo mismo trabajar en una escuela privada, en sectores medios, ¿sí? Que tienen resultados muy diferentes de aprendizaje que en una escuela pública con 35 pibes, con muchos problemas vinculados con otras necesidades básicas previas a la educación. Estamos hablando de salud, de alimentación. Bueno. Gustavo, voy al fleje, la última, porque sé que te tenés que ir. ¿Se puede direccionar? Digo, pues, salgamos de mi hijo el doctor. Sí. ¿No? Decir, no, mira. No salgamos. Bueno, ojalá tuviéramos pero ahí ese ascenso social de hace 50 años. Claro, pero a lo que me refiero es, mirá, ya tenemos doctores y doctoras. Lo que necesitamos son instrumentistas, lo que necesitamos son ingenieros. Enfermeras. Lo que necesitamos somos enfermeras. Lo que necesitamos, no necesitamos más doctores. Porque doctores ya... Igual necesitamos. Bueno, pero me refiero a decir, mirá, para crecimiento, si nosotros queremos tener industria del conocimiento... No necesitamos más abogados, ni contadores. Exactamente. Sí. A ver, en el sector de las ciencias exactas, ¿sí? Y de las ingenierías y las tecnologías y de la salud, necesitamos. Esos 2 sectores, ¿sí? Enfermeras necesitamos miles. En algún momento se hablaba de 50.000 enfermeras. Digo enfermeras en femenino porque es una profesión en la cual, no te diría más del 95%, igual que las maestras. Uno dice las maestras porque más del 95% de los docentes pertenecen a ese grupo. Bueno, el formato de nuestro sistema educativo hace que haya libre elección. Claro. No hay, de alguna manera, estímulos, ¿sí? Para que pibes y pibas decidan, che, no, mirá, aquí te pagan una beca para seguir ingeniería o para seguir enfermería o para seguir determinadas carreras que son más necesarias en este momento, ¿no? Programadores, y lo que nos está pasando en muchas de esas carreras es que los pibes no terminan de graduarse. ¿Por qué? Porque como la industria y el propio, digamos, el propio país requiere de esos servicios, se los lleva antes. Claro. Se los lleva antes y los capacita, por ejemplo, dentro de la empresa. Entonces tienen determinados conocimientos y dicen, ya con eso me alcanza, ¿no? O sea, ya sabe programar. Los 3 lenguajes que nosotros usamos, nosotros lo capacitamos y lo llamamos. ¿Y qué pasa? El pibe no se termina recibiendo. Y porque empieza a laburar y en general en esas carreras con buenas retribuciones. Claro. Bueno, ahí hay un problema de cómo diseñar la oferta, ¿sí? En función de las necesidades de nuestro país. Pero la verdad es que no hay estímulos para que los chicos sigan ciencias exactas. Y además tenés otro problema. ¿Cuáles son los peores resultados en PISA y en aprender? En matemática. Entonces, claro, tenés, digamos, el jardín de donde vas a seleccionar a los pibes es muy chiquito en comparación con otras áreas. Entonces vos tendrías que promover que la matemática sea, ¿sí? Aprendida por muchos más, ¿sí? Desde muy temprano. Yo siempre lo comparo con la escuela de fútbol o la escuela de tenis, claro, ¿no? Son miles. Claro, hay tantos que cuando vos empezás a pasar el colador, caen pocos, pero son buenísimos. Claro. Pero tuviste una selección que eran
Enorme. La ¿Cuántas muestra escuelitas es de fútbol hay? Oye, Ahí. una en cada pueblito, una en cada barrio. Claro. Bueno, no hay escuelitas de matemáticas, ¿no? Y no. Por ahí tenés 2 o 3 en el aula que son notorios, Claro. pero después no tienen escuelita aparte, porque los buenos de fútbol, ¿qué hacen? Y Tienen escuelita te los chupa aparte. el club y te los mete y ahí, dale, palo, palo, palo. En matemáticas, una escuela común donde la gran mayoría no sabe mucho de matemáticas ni le interesa. Y estos 3 o 4 que estarían en condiciones de avanzar a pasos agigantados respecto de los otros, no aprenden. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo. Vamos a un corte y